La Biblia dice, Hebreos capítulo 13, que dice que hay que reconocer a los pastores porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos capítulo 13, versículo 1 ya dice eso. Porque ellos velan por vuestras almas. Y bueno, si hay algo que pueden hacer por mí es orar por mí. Por favor, de todo corazón le pido. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, él decía, oren por mí. Oren por mí. Si hay algo que pueden hacer, oren por mí. Por favor. Eso parte del tema de hoy, no, pero era importante, ya que estábamos con el tema de los símbolos, qué significan y qué cosas son estas. Un poco eso es muy importante, porque acá no es una cuestión de que alguien es más importante que otro en el reino de los cielos. Todos vamos a ser iguales en el cielo. Delante del Señor nadie va a ser diferente. La Biblia habla de recompensa, galardones y de premios, ¿verdad? Coronas. Bueno, eso sí, va a haber algunos que van a recibir más conforme hayan hecho para la gloria del Señor otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, y ya vamos a entrar en esto, creo que se le quedó claro. Si después alguno tiene una duda, me dice, Pastor Pedro. Yo le voy a decir, sí, me puede decir Pastor Pedro, pero no hay problema. También me puede decir Pedro porque ese es mi nombre. ¿Cómo identificar y alejar a las personas tóxicas? Un poco este es un buen tema para hoy. Y vamos a irnos desde luego a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 9. Hasta aquí hemos estudiado hasta el versículo 8. Hoy nos va a tocar el versículo 9 hasta el versículo 8 hasta el versículo 19. Proverbios capítulo 1. ¿Le gusta el libro de Proverbios? ¿Sí? Ya le comienza a querer al libro de Proverbios. ¿Se acuerdan de Primera de Juan? ¿Cómo le queríamos a ese libro? Había sido que hay otro libro que también da gusto. Voy a comenzar diciéndole que el primer rey de Israel, ¿verdad? Fue Saúl. Hasta ahí Dios gobernaba. Había una teocracia, Dios gobernaba, ponía a profetas para decirle al pueblo de Israel qué tenía que hacer y levantaba a hombres como Moisés y otros para ver. Pasó el tiempo y los judíos comenzaron a ver, los israelitas comenzaron a ver que todas las naciones tenían reyes, nosotros no tenemos reyes. Así que queremos que nos pongan un rey. Bueno, apareció un gran profeta y sacerdote, Samuel, y Dios le dijo a Samuel, bueno, me tienen cansado esta gente, le vamos a poner un rey. Y el primer rey que se le ungió fue a Saúl. Primer rey Saúl. Segundo rey, David, ¿verdad? Primero Saúl. Saúl le persiguió toda su vida a David, ¿verdad? Terminó muriendo Saúl, ¿verdad? Pero fue levantado David. Después de David, ¿quién vino? Su hijo, Salomón. Y luego de Salomón, ¿quién vino? Un hombre llamado Roboam. Quiero contarles un ratito la historia. Salomón muere siendo anciano ya y Salomón termina alejado de Dios. Alejado de Dios. Por causa de sus esposas que eran extranjeras y que estas esposas extranjeras, ¿qué hicieron? Le apartaron de Dios. Había empezado bien Salomón. Desde luego escribe una carta de amor que se llama Cantar de los Cantares, que está en su Biblia también. Después de Proverbios, ahí mismo está. Cantar de los Cantares. A una morena que era muy hermosa según Salomón, ¿verdad? Y ella era una mujer del campo. Decía, se quejaba que ella era morena porque el sol le quemó, ¿verdad? Se fue al solarium. Pero él de verdad. No había solarium en aquel entonces. Y después de Salomón viene un hombre llamado Roboam,
su hijo. Él no es hijo de esta Sulamita, sino que es hijo de una mujer llamada Naama, una mujer amonita. Después puedo hablarle un poco quiénes fueron los amonitas y van a darse cuenta que era una mujer medio complicada, pero era una nación que no seguía a Dios. Y él, Roboam, hereda el trono. Se estima que tenía como 41 años aproximadamente cuando comenzó a reinar, en un momento en que el pueblo estaba ya bajo mucha presión de muchos impuestos. Si quieren leer eso, pongan ahí en eso que ustedes tienen allí para eso. Primera de Reyes 12. Ahí Roboam. Historia de Roboam. Primera de Reyes 12. Al principio, cuando él comienza Roboam, yo voy a reinar ahora, Salomón ya ahí está, lo enterramos, fue un buen escritor, todo lo demás, pero un mal gobernante. Al final fue terriblemente malo Salomón en cuanto a darle mucha presión al pueblo para que le dé más dinero. Él era enormemente rico, pero igual le pedía más. Al principio, Roboam, la gente le pidió con mucha humildad a Roboam: si alivias nuestras cargas, ¿verdad?, los impuestos que le habían puesto, te serviremos con toda lealtad. Le habían dicho a Roboam. Lean Primera Reyes 12. Y los consejeros que tenía Salomón, que ya eran ancianos, que todavía no habían muerto, pero eran ya ancianos, y que habían acompañado a Salomón, le dijeron: si te portás bien con ellos y le hablas con bondad, te seguirán para siempre. Primera Reyes capítulo 12. Pero Roboam se rodeó de amigos jóvenes que solo sabían halagarlo a él. Qué bueno que vos sos más que Salomón y sos más que David aún. Vos sos mayor. Todo el tiempo le halagaban y a él le gustaba eso. Y estos amigos que él tenía, jóvenes, además buscaban su propio beneficio. Ellos le dijeron: decile al pueblo, y él se levantó ahí delante de todos, que tu dedo más grueso es que la cintura de Salomón. Más grueso es mi dedo que la cintura de Salomón. Y que los castigarás peor que él. Y eso le dijo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Él primero elige escuchar a malos amigos que no aman a Dios, que no aman la sabiduría y que rechazan al pueblo encima. Y el resultado fue inmediato. 10 tribus de Israel se separan, ¿verdad? Todas las tribus del norte es porque Israel estaba en un lugar y al norte estaba Líbano y Siria, y todas las tribus del norte, digamos, se separan y crean un nuevo reino que le llaman el reino de Israel, y el reino donde queda con 2 tribus nada más, Roboam, es el reino de Judá. Y él elige realmente escuchar a sus amigos, ¿verdad? Y 10 tribus se separan, imagínense. Proverbios 1, 10 al 15 nos habla un poco acerca de esto y nos advierte: si quienes andan en maldad te quieren arrastrar, dice Proverbios, no vayas con ellos. Así que, si yo tengo malos amigos, ¿a dónde voy a ir a terminar? Dividiendo todo lo que tenía y perdiéndolo todo. Esa es la realidad, y hoy vamos a hablar acerca de este tema en Proverbios capítulo 1. Si me responden, y si me preguntan, sobre todo, tenemos que responder con sinceridad: ¿quiénes son las personas más cercanas a nosotros en la vida? ¿Y quiénes son los que más nos influencian? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. ¿Y con quién uno tiene malas conversaciones? Con malos amigos, no con amigos buenos. Los amigos buenos hablan de cosas buenas. Normalmente no hablan de cosas malas. No se dirigen y dicen, vamos a engañarle a fulana o a fulano. Ellos no están pensando en eso. Le vamos a quitar algo, vamos a conseguir esto. No, las malas conversaciones entre amigos malos corrompen las buenas costumbres. Resulta ser que de chico mamá y papá nos enseñan cosas buenas, pero nosotros terminamos corrompidos por las malas compañías. Por eso es tan importante el tema de hoy. Y eso se debe a la influencia que otros o fortalecen nuestra fe o nos alejan del plan de Dios. Pues Dios tiene un plan para nuestras vidas. Miren, ¿alguna vez escucharon este famoso proverbio o un dicho que se dice, pájaro del mismo plumaje vuelan juntos? Y esa es una realidad, ¿verdad? Ustedes ven ahí, los pájaros vuelan juntos, son todos los mismos pájaros, del mismo plumaje. Y a quien elegimos seguir, con quien elegimos juntarnos, son los que nos influencian. Y esta es la razón porque la amistad, que el otro domingo vamos a celebrar acá, entre paréntesis, y el compañerismo de las personas adecuadas es muy importante. Vuelvo a decir, el compañerismo de las personas adecuadas es muy importante, muy importante. Un autor de libros muy famoso, C.S. Lewis, escribió Las Crónicas de Narnia. ¿Alguno de ustedes vio las películas de las Crónicas de Narnia? Espero que sí. Y si no lo vieron, pues tienen que verlo, ¿verdad? Es la historia de el Rey León, que da su vida por 4 niños y termina resucitando. Bueno, le voy a contar toda la historia ya. Tienen que verlo. Y hay la segunda parte y la tercera parte y la cuarta parte, en donde hay el rey del frío, la reina del frío que congela porque tiene un corazón malvado, etc. Las Crónicas de Narnia, véanlo. Véanlo desde los ojos de un cristiano escribiendo un libro, porque él es el que escribió C.S. Lewis. Y él decía, C.S. Lewis decía sobre la amistad, llamó a la amistad una escuela de virtud o una escuela de vicio. La amistad o es una escuela de virtud o es una escuela de vicio. Y él escribió, la amistad hace a los buenos hombres mejores y a los malos peores. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes son los que me harán mal y quiénes son los que me harán mejor? ¿Quiénes son? Y eso es exactamente lo que Dios quiere comunicarnos a través de este pasaje del libro de Proverbios que todavía no empezamos a leer, pero enseguida le voy a leer. No deberíamos sorprendernos a lo que Salomón va a decirnos aquí en su palabra, porque él nos enseña hoy a evitar a ciertas personas, que tenemos que saber a quiénes hay que evitar. Puede parecer extraño o puede parecer duro, pero es la realidad. Esto es bíblico y esto es sabio, porque está en la palabra de Dios. Si los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, no es sorpresa entonces que Proverbios hable mucho en cuanto a las bandadas de las que debemos huir y las bandadas de las que deberíamos desaparecer y volar con esas bandadas y con las otras no, ¿verdad? Proverbios 1, 7 al 9. Y vamos a empezar, hoy vamos a llegar hasta el versículo 19, ¿verdad? Pero yo voy a leer de vuelta el versículo 7 que hablamos el domingo pasado. El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y ya expliqué el domingo pasado. Si se perdieron, vean, porque la verdad que es muy importante. ¿Alguno de ustedes quiere ser sabio? Levanten la mano que quiere ser sabio. ¿Alguno no? Los dos te digo levantar así, porque cada error que cometemos, ¿verdad? ¿Y dónde está? En la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos, que son los que no son sabios, desprecian, ¿qué cosa? La sabiduría
y la enseñanza. ¿Qué hacen con eso? Desprecian. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pueden venir a la iglesia todos los domingos? ¿Sí? ¿Y le entra por un oído? Le sale por el otro. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso es un poco lo que nos va a decir Proverbios capítulo 1 del 7 al 9. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién es la persona que nunca va a querer un mal para vos? Tu madre y tu padre. Así que los insensatos desprecian la sabiduría, pero acá hay una instrucción, ¿verdad? En este pasaje el Señor habla de 3 fuentes de sabiduría. La primera fuente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quién es la primera fuente? Dios. La segunda fuente, tu padre. La tercera fuente, tu madre. Y todo esto te va a impartir sabiduría. Podemos estar de acuerdo en las palabras de un escritor que dijo: las enseñanzas sabias no son una carga que nos estorban la vida. Las enseñanzas sabias no son una carga que nos estorban la vida, sino un tesoro de gracia que va a añadir belleza y gracia a todos nuestros días. Y sin lugar a dudas, estas 3 fuentes, el Señor, mi papá y mi mamá, correctamente nos van a hablar de quiénes van a ser nuestras mejores amistades. Nosotros somos 5 hermanos varones. Lamentablemente mi papá se fue cuando todavía tenía menos de 10 años. Pero somos 5 hermanos varones. Mi mamá hizo algo bastante inteligente. Mamá no nos dejaba salir a nosotros a menudo. Pero somos todos grandes y mi pobre madre es chiquita, se iba a ver mal con nosotros. ¿Qué ella hacía? Ella decía: si vamos a hacer algo, vamos a hacer acá en casa. Llamale a todos tus amigos que vengan. Y luego ella ya miraba quién de mis amigos, con este mejor no se junta, con este y con este tampoco, pero que vengan nomás acá. Acá no van a hacer ninguna macana, acá yo voy a estar para que vea eso. Entonces todos los amigos veníamos ahí. Con el tiempo nos dimos cuenta que todas las fiestas se hacían en mi casa siempre, ¿verdad? No eran fiestas, pues yo me convierto a los 15 años de edad, ya a partir de ahí no había nada que tenga que ver con eso, ¿verdad? Pero la fuente de la sabiduría, nuestros padres, nuestras madres y también, desde luego, nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a comenzar a ver las ilustraciones. Vamos al primero. Esto hoy no anda, ¿verdad? Para que no haga eso. Entonces te voy a dar nomás la indicación ahí arriba. Advertencia contra las amistades equivocadas. Ilustraciones de Salomón para identificar y alejar a las personas tóxicas. Proverbios capítulo 1, versículo 10 al 14. Hijo mío, si los pecadores, ahí está en su Biblia esto, te quisieren engañar, no consientas. Quiero pedirles que si tienen su bolígrafo y tienen su Biblia abierta, comiencen a subrayar algunas cosas. Primero que nada, no consientas. Pongan en círculo o subrayen si quieren. No consientan, no consientan. No consientas. Así que sigo leyendo. Si dijeren, ven con nosotros. Subrayen, ven con nosotros, porque así es lo que te dicen. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros. Echa tu suerte entre nosotros. Así que vos vas a ser parte de nuestro grupo ya. Tengamos todos una bolsa. Ahí está. Y esto es lo que dice la palabra. Vamos a seguir leyendo después. Si ustedes leen detenidamente esto, van a ver el gráfico que está haciendo Salomón para advertirnos y para decirnos que lo primero que necesitamos hacer para no rodearnos de estas amistades equivocadas es... Vamos al siguiente. Si este no anda, ¿cierto?
Mantenernos alertas, Proverbios 1:10, mantenernos alertas. La palabra usada acá para pecadores se refiere en general, la palabra pecador es, no me viene en el griego martusa, algo así. Bueno, después le voy a decir. Pero esa palabra significa no dar en el blanco. ¿Viste? Esto es cuando vos tenés un círculo así, una flecha o lo que sea y le quieres dar en el blanco. Bueno, la palabra pecador en el griego significa no dar en el blanco, errarle. Eso es un poco la palabra pecador. No le dan en el blanco. Y ahí un poquitito va diciendo eso, ¿eh? Los que han caído por debajo del estándar de Dios. El versículo 10 dice, si los pecadores te quisieren engañar, ellos ya no le dan en el blanco y ahora te engañan a vos. La verdad es que los pecadores nos quieren engañar. Por eso debemos mantenernos alerta. Tenemos que mantenernos alerta justamente por eso. En otras palabras, estas son personas que están pecando y luego deteniéndose, pecando otra vez, después se detienen, se arrepienten, pecan de vuelta y ellos están haciendo del pecar, escuchen, ¿qué están haciendo del pecar? Una ocupación. Esta ya es su ocupación. Pecar es su forma de vida y ellos practican el pecado. Nosotros también somos pecadores, pero ellos practican el pecado, ¿entienden? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice que no están solamente ellos pecando acá en la palabra de Dios, sino que además comienzan a hacer, lo primero que hacen es una invitación. ¿Qué es lo que hacen los pecadores? Te invitan. Una invitación. Ven con nosotros. Vení nomás. Solo vení. Eso te dicen. No te vayas a preocupar por nada. Nosotros vamos a poner todo. No tenés que ser como nosotros. No tenés que cambiar tus creencias. No tenés que cambiar tu fe. No tenés que cambiar tu moralidad. Solo vení con nosotros. ¿Qué otra cosa vas a hacer este fin de semana? Nada, esto es lo mejor para vos. Y Salomón aconseja que el creyente debe responder verbalmente y firmemente a la invitación. Proverbios 1:10, no consientas, es decir, decirle no, decirle no. Y una de las mejores formas de evitar el pecado es decir no lo antes posible. Decirle no lo antes posible. El mejor momento de decir no es en la primera invitación a pecar. Y Salomón escribe, hijo, si los pecadores te invitan a pecar, decidite a decir no. Claro, ¿le queda claro? Dice la palabra de Dios que Daniel, ¿saben quién es Daniel? Un libro de la Biblia y además de eso, fue un hombre de Dios. Durante el periodo de Nabucodonosor, unos 850 años antes de Cristo, profetizó la venida de Cristo, entre paréntesis, Daniel, casi 1000 años antes de Cristo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse cuando él tenía apenas 16 años o máximo 17 años. Literalmente Daniel decidió no voy a pecar y su respuesta verbal fue firme pero cortés. Salomón escribe, hijo, si los pecadores te invitan a pecar, decile no. Miren, Daniel era esclavo de Nabucodonosor. Él no era que podía decir muchas cosas, pero él estaba dispuesto a morir si hacía falta, pero él le iba a decir no a Nabucodonosor sobre lo que querían hacer de él. Y él le dijo, no voy a comer y no voy a hacer lo que ustedes dicen. Así que antes que nada, cuando estás delante de los pecadores, acá Proverbios iza una bandera de advertencia. Decí no, con valentía, decí no. Cientos de veces a la semana decí no.
Bueno, dijimos que necesitamos mantenernos alerta para no tener amistades equivocadas. Pero Salomón nos dice que no es suficiente mantenernos alerta. En segundo lugar, vamos a ver acá, dice mantenernos también alejados. Proverbios 1:15 dice la advertencia de mantenernos alejados. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Es decir, hay que mantenerse también alejados. No andes. No andes se enfrenta a esta invitación que está en Proverbios 1:11 cuando dice, ven con nosotros, no. No olvidemos que el pecado se ha de rechazar en la primera tentación, tal como lo expresa firmemente el salmista en el Salmo 119, 115, apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Amén. Así tiene que ser. Y esta es la actitud que Dios espera de nosotros, sabiamente y que tengamos la fuerza para decirlo. No solo para decir no al pecado, sino también para alejarnos del pecado y de quienes lo practican. En los versículos 16 al 18, vamos a leer ahora, versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Está complicado, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Enseguida le explico. Y a sus almas tienden lazos. Es decir, que esta gente se destruye a sí misma. Esto es lo que hacen. A su propia sangre, subrayen ahí, ponen acechanza. Esta gente se autodestruye. Y a sus almas, a sus propias almas, tienden lazo. Esto es lo que está diciendo Salomón. Esta gente se arruina a sí mismo. Gente así se arruina a sí mismo. Y ellos destruyen sus propias vidas. Los pecadores se arruinan a sí mismos. Eso dice la palabra de Dios. Y note que en estos versículos el padre está aconsejando a su hijo a considerar el final del camino del pecador. Si ellos tienen amigos, si ellos nunca están solos, si pareciera que viven vidas emocionantes, pero al final les espera una calamidad y desolación, le espera soledad, le espera pérdida. Así que el padre le dice, manténganse alerta, manténganse alejados, manténganse alerta. Y este es el consejo del padre hacia su hijo. Es como escucharle al padre decir, hijo mío, no lo hagas. Mantente tan lejos como puedas de ellos. No tengas nada que ver con sus planes. Y sobre todo este tipo de gente también tienen planes de prosperidad instantánea. Hay algunos que te dicen, mete tu dinero en esto, yo te quiero hacer un bien, y realmente te están queriendo robar. No podés ganar asociándote a ellos. El salmista en el Salmo 119, 101 dice, de todo mal camino, pueden anotar, el Salmo 119, 101, de todo mal camino contuve mis pies. Es decir, que me impedí, restringí mi pie de todo mal camino para guardar tu palabra. Salmo 119, 101, para guardar tu palabra, contuve mi pie. Quizás lo mejor que podemos hacer por nuestra vida espiritual es empezar a evitar a ciertas personas. Ya en su mente sé que está ahí. Y Salomón, en Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios,
será quebrantado. Pongan ahí al lado Proverbios 13:20. Yo no sé si está en su... Pero si no está, este versículo tiene que ser tangencial en su vida. El que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necio, será quebrantado. Y es interesante que el texto dice que el que anda con sabios se hará más sabio. Sin embargo, el que se junta con necio no dice que se va a hacer más necio, sino que va a sufrir daño. Eso es lo que va a pasar. Va a sufrir daño, se va a meter en dificultades. Y recuerden que la palabra necio no tiene que ver con su coeficiente intelectual. Un necio, a lo largo de las Escrituras, es alguien que dijo, según el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio es aquel que huye y se opone a la autoridad espiritual del cielo y a la autoridad bíblica en la tierra. Y Salomón está diciendo, las personas que permiten que un necio se infiltre en un círculo o en su círculo íntimo de amigos, aquel que tiene una amistad cercana e íntima con una persona que niega la existencia de Dios y la autoridad de la palabra de Dios, va a terminar sufriendo daños en su vida. Voy a ir más adelante. Y un autor definió la frase hebrea, el que se junta con necio. Esta es una frase que está en hebreo, el Antiguo Testamento está todo en hebreo. Y él dice, un necio es uno que permite que una persona necia estimule sus intereses, cambie sus hábitos y forme sus resoluciones. Y acá la pregunta, ¿qué persona está estimulando tu interés? ¿Quién está cambiando tus hábitos? ¿Quién te está ayudando a formar tus decisiones o resoluciones? Si es una persona sabia, estás volando en la bandada correcta. Y si es un necio, estaremos volando hacia un desastre. Y Salomón lo dijo en Proverbios 12:26. Escriban ahí, Proverbios 12:26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. ¿Qué hace el justo? Sirve de guía. ¿Viste la bandada? Va adelante. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Así que hay una progresión, queridos hermanos, acá en Proverbios capítulo 1. Primero que nada, fíjense. Número 1. Si dijeren, ven con nosotros. Así que hay una invitación. Versículo 10. Versículo 10, hijo mío, si los pecadores tengan, no consientas. Pero viene acá la invitación. Primero una invitación, es una proyección. No consientas. Pongamos acechanza para derramar sangre. ¿Qué está diciendo él? Participa con nosotros. Primero te dice, te invitan. Después te dicen, participa con nosotros. Y en tercer lugar, dice, coopera con nosotros. Se conduce la cooperación en el versículo 14 cuando dice, echa tu suerte entre nosotros, colabora con nosotros, tengamos todos una bolsa. Así que hay una invitación. Después de la invitación te hacen partícipe de eso y en tercer lugar, ¿qué hacen? Te hacen parte de eso, o sea, ya sos cooperador de todo eso. Y este es el punto de progresión que luego nos lleva a que eso sea muy difícil salirse de esta relación. Cuando estás completamente comprometido, cuando ya hayas abierto tu corazón y hayas compartido tus cosas íntimas y personales, cuando estás así ya es muy difícil volver. Y cuando es más fácil, es cuando al principio empezamos diciendo no, gracias. Entonces, ¿cómo puedo evitar volar en la bandada equivocada?
Primero que nada, mantengámonos alerta. El primer punto. Listos para decir no. Listos para decir no. Segundo, mantengámonos alejados. Lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Lo más alejado posible. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la bandada correcta? ¿Con qué personas me asocio? Porque hasta aquí me dijiste, pastor, ya entendí eso, pero ahora quiero saber también lo otro. Vamos al siguiente. ¿Quiénes son los amigos sabios y sus características? El próximo domingo vamos a celebrar el Día de la Amistad aquí en la iglesia. ¿Quiénes son los amigos sabios y sus características? Vamos por allí. Amigos sabios son los que debemos buscar y estos amigos tienen muchas características con las que podemos diferenciarlos perfectamente de los necios y de los insensatos. Solo dos de las más importantes vamos a verlos rápidamente. Primero que nada, los amigos sabios creen en Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios 12, 1, 2, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, esos son los insensatos, y para los gentiles locura, también insensatos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La persona que cree en Cristo, que cree que Cristo es el mayor exponente de la sabiduría, la persona que busca a Cristo por consejo y guía, la persona que cree que Cristo está vivo, sentado en la gloria de Dios, a la diestra de Dios Padre, es una persona sabia. Vuela con pájaros de esta misma bandada. Con estos no vas a tener problemas. En segundo lugar, los amigos sabios y sus características viven la palabra de Cristo o la palabra de Dios. No solamente creen, sino que viven la palabra de Dios. Basan su estilo de vida en la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 24, Jesucristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es que salió otra vez por el otro lado, sino que oye y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La persona que dice, vamos, no se tomen la Biblia tan en serio, no es una persona prudente. Sin embargo, la persona que le dice, tenemos que saber primero lo que Cristo y su palabra dicen acerca de esto, esa persona le ayudará a resistir siempre al pecado. Amén. Y este tipo de personas eran las que el salmista hace referencia. Escriban este Salmo 119, 63. Miren lo que dice este Salmo. Qué interesante. Compañero o amigo soy yo de todos los que te temen. Miren lo que dice este Salmo muy sabio. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Qué quiere decir que guardan tus mandamientos? ¿Qué hacen? Y nuestros amigos conocen a Cristo o no. ¿Tienen temor de Dios o no? ¿Cómo son tus amigos? ¿Temen a la palabra de Dios o no? Si la respuesta es no, pregúntate si deberían ser tus amigos. Amorosamente, Salomón dice ahí en Proverbios 1:18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Y eso es lo que hacen. Y ir con ellos realmente es muy, muy malo. Dice un proverbio, hijo mío, mira hasta el final del camino. Esto es lo que te está diciendo acá este pasaje. Mira hasta el final del camino y observa cómo terminan los pecadores. Porque ponen acechanza a su alma. Eso es lo que dice el versículo 18. Ellos van hacia la ruina. Van en una bandada que va a ir y va a chocar en la ruina y en la destrucción. Pero vos podés mantenerte, es lo que dice el versículo 18 y 19, a salvo si lo evitas.
Puedes que sea incómodo, pero te vas a librar de trágicas consecuencias del pecado. Y eso es lo que dice ahí. Versículo 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Vieron cómo destruye el pecado? Primero, corren hacia el mal, dice el versículo 16. Segundo, ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su alma, tercero, tienden lazo. Y por último, la cual quita la vida a sus poseedores. Hay que identificar y alejarse de esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a la conclusión rápidamente. Salomón escribe nuevamente en Proverbios 4, 14 y 15 sobre esto diciendo: no entres por la vereda de los impíos. Si por ahí pueden abrir Proverbios 4, 14 y 15, subrayen: no entres por la vereda de los impíos. Ni vayas, subraya otra vez, ni vayas por el camino de los malos. Y luego, déjala, no pases. Los dos, déjala, no pases por ella. Y por último, apártate de ella, pasa. Alguien te dice: che, vamos a hacer esto, paso. Matthew Henry, alguna vez, si por ahí ven algún libro de él, cómprenlo con toda tranquilidad. Es un gran escritor y un gran hombre de Dios. Vivió en el año 1800 aproximadamente. Hace un comentario sobre este pasaje, yo tengo libros de él, y dice así: el camino de los hombres malos parece agradable y el camino más cercano para conseguir alguna finalidad, pero es un camino malo y termina mal. Si amas a tu Dios y si amas a tu alma, evítalo. No dice mantente a la distancia de vida, sino a una gran distancia. Es decir, que evítalo. Nunca pienses que puedes llegar suficientemente lejos de esto. Lejos. Hay que alejarse de todo el que te ofrece cosas que no tienen que ver. Y una última cosa, el desafío para nosotros es a mantenernos alertas y alejados, aun cuando pueden haber momentos incómodos o puede haber momentos vergonzosos. Incluso cuando duela, no vamos a emprender más vuelos con la bandada de pájaros equivocados. Puede significar que pase algunos fines de semana en soledad. Puede que te tilden de que sos un raro en tu colegio y que no querés divertirte, alguna cosa así. Quizás la mayor prueba de que estás caminando con Cristo y viviendo una vida sana es que justamente te quedaste solo. Sin embargo, manténganse firmes, resistan a esas invitaciones, rehúsen involucrarse con personas equivocadas. Cuiden su corazón, guárdenlo. Esto hará la diferencia, no solo en este mundo, sino también en el cielo. Y quiero decirles que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, eligió a los mejores jóvenes, sanos de la nobleza, porque eran hijos de los príncipes, para llevarlos a Babilonia y hacer de ellos sabios. Y Daniel tenía tres amigos que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Imagínense que a ellos incluso les cambiaron los nombres para que a partir de ahí ya no se llamen más ni Daniel, ni Ananías, ni Misael, ni Azarías, sino que le daban el nombre de uno de los dioses de ellos. Imagínate que te nombren a vos Baal Peor o algo así, ¿verdad? En el caso de Ananías, Misael y Azarías, eran nombrados por el nombre de sus dioses
de los dioses de los caldeos. Pero lo entrenaron en sabiduría, en la lengua, en las costumbres de los caldeos. Tenían 16, 17 años. Y si ellos aceptaban todo lo que le ofrecían comidas reales, honores, le ofrecían poder, podrían llegar a ser grandes hombres en el imperio babilónico. Pero Daniel y sus amigos dijeron no vamos a contaminarnos nuestro corazón ni nuestro cuerpo con lo que desagrada a Dios. Se animaron ellos mutuamente a permanecer fieles, firmes, y Dios los bendijo con más sabiduría y más favor que todos los demás. Lean Daniel capítulo 1 y van a darse cuenta de esto. Y cuando llegaron los problemas, porque cuando ves a alguien que sabe mucho y vos querés ser mayor que él, entonces vas a crear algo porque vos sos alguien malo para que ese caiga en una trampa. Cuando llegaron las pruebas, el sueño del rey, que él no podía descifrar, cuando el horno de fuego estaba listo, Daniel no estaba ahí, estaban sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Él no estaba ahí. Estaba en otra región probablemente, pues ellos eran gobernadores. Ellos le dijeron al rey, porque le pidió que se arrodillen. Él le dijo, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. Y vos ya sabés sobre esto y no tenemos nada que contestarte. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Pongan el fuego 10 veces más, al punto que los que tiraban las leñas por el fuego que había, terminaron muriendo y le tiraron al fuego en aquel momento. A Daniel le tendieron una trampa y fue tirado a una fosa de leones hambrientos. Ningún amigo, ni Ananías le dijo a Misael o a Azarías, alejate nomás de Dios, sino al contrario. Se sostuvieron unos a otros, se sostuvieron en confianza, porque rodearse de personas que buscan al Señor no te quita nada. Al contrario, es el refugio que Dios te da para permanecer firme hasta el final. Y hoy al entender esto que dice Proverbios capítulo 1, del 8 al 19, esta verdad de la palabra de Dios, el Señor nos invita a decirle con todos nuestros corazones, Señor, dame tus ojos que quiero ver, dame tus palabras que quiero hablar, dame tu parecer. Vamos a ponernos de pie y cantar una linda canción. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder.
dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Inclinamos nuestros rostros. Señor y Padre, dame tu parecer. Dame tus ojos, quiero ver. Dame el camino que debo seguir, Señor. Quiero volar con la bandada correcta y no con la equivocada, Señor. Gracias por este libro de Proverbios, Padre. Ha tocado mi corazón. Me ha dicho que tengo que correr la carrera con aquellos que corren conmigo la carrera, Señor. Que tengo que volar con aquellos que vuelan y creen en Cristo y se guían por su palabra y te obedecen a ti, Señor. Y sé, Padre bendito, que toda mi vida voy a cosechar cosas buenas y que un día ya en los cielos, con la frente en alta, estaré delante de tu presencia, Señor. Y Padre bendito, hoy decido pedir tu parecer en todo, Señor. Dame tu parecer. Y también, Padre, decido no volver nunca atrás. Decido aprender más de ti. Aprender sabiduría de ti, Señor, porque tú eres el principio de la sabiduría. Y no desecharla como los necios, Señor. La sabiduría y la enseñanza. Y escuchar la voz de mi Padre y de mi Madre para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por los padres y las madres sabias que guían la vida de sus hijos, Señor. Dame tu parecer, Señor. Me entrego a ti, Padre, una vez más, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.